Hola de nuevo, estudiantes, aprendices y curiosos de la ortografía. Nos volvemos a encontrar en este nuevo video tutorial que tiene que ver con cuestiones que son básicas y muy importantes para el manejo de la gramática, de la oralidad y sobre todo de la escritura. Son las reglas de silabeo, es decir, separar en sílabas, que a veces parece una cosa sencilla y muchas veces se equivocan. Hay cuestiones que tienen que ver con la gramática y con el guión que separa a veces las palabras cuando bajan de un renglón a otro y no las saben usar. Así que hay que aprovechar este video donde además vamos a ver qué ocurre cuando se forma diptongo, cuando se forma triptongo y cuando se forma hiato. Y vamos a aprender también otro uso de la tilde que no hemos visto en el video que se dedicaba a ese tema. Así que no hablo más, comenzamos directamente con la clase. Antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca, que son los diptongos, hiatos y triptongos, nos conviene hacer un pequeño repaso con respecto a cuestiones básicas que tienen que ver con la separación de sílabas. Así que el título de esta primera diapositiva es Reglas de silabeo. Y lo primero que debemos hacer es definir qué es una sílaba. Esto está sacado de la Real Academia Española y dice que sílabas es letras o conjuntos de letras que son pronunciadas en una sola emisión de voz o golpe de voz. Generalmente cuando se practica esto de separar en sílabas, por lo menos a mí y creo que a muchos de ustedes les ha pasado, nos hacían golpear las manos cada vez que se pronunciaba una sílaba. Por ejemplo, si, la, vas, y golpeábamos la mano en cada una. Esto quiere decir que es el golpe de voz que tiene cada una de estas pronunciaciones. Y así es como se separan. Ahora bien, para no cometer errores, como dice el título, hay reglas que tenemos que tener en cuenta. Pero primero, antes de pasar precisamente a algunas de las reglas, no puedo dar todas porque sería demasiado largo, vamos a definir algunas letras que conforman evidentemente las sílabas. Estas letras son las vocales. Las vocales, creo que todos sabemos cuáles son, A, E, I, O, U. Lo que sí estoy seguro, no todos saben, es que se dividen en abiertas y cerradas. Vamos primero a las abiertas, son la A, la E y la O, y las cerradas, las I y la U. Esto tiene que ver con la forma en que se mueve la boca, los músculos, el paladar, para pronunciar estas vocales, porque algunas se llaman abiertas y otras cerradas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que todas las demás letras, que no son vocales, se llaman consonantes. Y además, debemos recordar que la vocal tónica es aquella donde recae el acento en una palabra, que puede estar marcado o no ortográficamente por medio de la tilde. Por ejemplo, tenemos aquí mismo en la diapositiva una palabra con tilde que es sílabas. Fíjense que la tilde cae en la vocal, nunca van tildes en las consonantes. También tenemos la palabra tónica, que lleva tilde en la O. Ahí es donde suena más fuerte la palabra, en esa sílaba. Bien, y eso se llama sílaba tónica. La vocal tónica es precisamente la que lleva la tilde. A veces no lleva tilde, por ejemplo, cerradas, cerradas, ra es la sílaba fuerte, la sílaba tónica, la vocal tónica ahí es la A y no lleva tilde. Cuando lleva tilde se llama acento ortográfico, si no es acento prosódico. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Las reglas, como dijimos al principio, que debemos seguir para separar correctamente en sílabas. Vamos a ver algunas, quizás las que más se usan. ¿Qué nos dice la primera regla? Cuando hay dos consonantes entre vocales, la primera se une a la vocal anterior y la segunda a la posterior. Está bastante fácil, vamos a ver un ejemplo. La palabra textos, fíjense que las dos consonantes que están juntas entre vocales son la X y la T. Una va con la anterior, la X con la E, y la otra va con la posterior, la T con la O. Otra regla. Cuando dos consonantes forman un grupo, BR, CR, GL, TR, etc., bueno, hay muchos de estos grupos, se unen a la vocal posterior, es decir, ese grupo. Veamos un ejemplo. Agradar, aquí el grupo es GR, fíjense cuando separamos en sílabas. Agradar, GR se unió a la segunda vocal, es decir, a la vocal posterior.
Otra regla: cuando hay 3 consonantes, las 2 primeras se unen a la vocal anterior y la tercera a la posterior. Por ejemplo, transportador, transportador. Bueno, acá primero aclarar, son 3 consonantes, N, S y P, que están entre 2 vocales, que es la A y la O. Las 2 primeras consonantes se unen a la anterior, a la A, y la tercera consonante se une a la posterior, que es la o a la O, mejor dicho. Entonces nos queda transportador. Y una que a veces causa muchos problemas es la X. La X entre vocales se une a la vocal posterior. Veamos un ejemplo, una palabra que les encanta: examen. Fíjense cómo la X va a la segunda vocal y no a la primera. Va pegada, eso quiero decir. Otra palabra podría ser éxito, sería lo mismo. X, I, to. Y bueno, y todas aquellas donde aparece la X entre vocales se une a la vocal posterior. Ahora sí, nos vamos con los diptongos, triptongos y atos. Colocamos el título y vamos a conocer a cada uno de ellos. Comenzamos con diptongos. Llamamos diptongo al conjunto de 2 vocales contiguas. Contiguas quiere decir una al lado de la otra. Una abierta y una cerrada y una abierta, o 2 cerradas, que pertenecen a la misma sílaba. Es decir, cuando ocurre esto, no se pueden separar. Veamos ejemplos. Aire, neutral y cambio. Separemos aire. Aire. La A es una vocal abierta, la I es una vocal cerrada, no se pueden separar. Neutral. La E es abierta, la U es cerrada, y cuando separamos en sílabas queda neutral. Y por último, cambio. Tenemos la I que es cerrada, la O que es abierta, y nos queda cambio. Y acá nos faltó las 2 cerradas. Por ejemplo, viuda y U, las 2 son cerradas. Se separa en sílaba, viuda. O viudo, también podría ser, ¿no? Vamos a los hiatos. Llamamos hiato al conjunto de 2 vocales contiguas, otra vez una al lado de la otra, una abierta y una cerrada tónica, es decir, que suena fuerte, o 2 abiertas que pertenecen a sílabas distintas. Aquí es cuando las vocales de una sílaba que están dentro de una palabra se separan, al revés de los diptongos. ¿Cuándo ocurre esto? Vamos a los ejemplos. Cuando tengo una tilde que va en la vocal cerrada, por ejemplo, río, río. Si yo no pusiera la tilde sería río. No se puede separar porque es un monosílabo y además es una abierta y una cerrada. ¿Por qué se separa acá? Porque la vocal termina siendo tónica, tiene una tilde, rompe el diptongo. Vamos a la otra, 2 vocales abiertas, también se separan. Caer, caer. Y por último, para que vean que no siempre la tilde tiene que ver con la separación de sílabas, aquí tenemos a, re, o. Aquí la tilde va porque es una palabra esdrújula. No está rompiendo el diptongo, se separan porque las 2 vocales son abiertas en el caso de A y E. Y en el caso de E y O también se da hiato porque son 2 vocales abiertas que se separan. Pero aquí la tilde no tiene nada que ver. Y por último los triptongos. No son muchos, pero a veces aparecen. Llamamos triptongo al conjunto de 3 vocales contiguas, es decir, una al lado de la otra, una abierta entre 2 cerradas que pertenecen a la misma sílaba. No se pueden separar. Veamos ejemplos. Miau, no se puede separar. Limpiéis, no se puede separar. Fíjense que la tilde acá está en la vocal abierta, por eso no rompe nada. Y queda la I que es cerrada, la E que es abierta y la I que es cerrada. Y Uruguay. Yo sé que la I es una consonante, pero suena como una vocal y a efectos del sonido juega como un triptongo. No se pueden separar, como si estuviese entre una U y una I latina. Vamos a explicar algunas cuestiones aparte. Explicaciones adicionales. Porque a veces se generan ciertas confusiones, lo sé por experiencia y por eso lo voy a explicar. Ya dije lo de Uruguay. Si bien la Y es una consonante, para separar en sílabas se tiene en cuenta el sonido y por ello se toma como la vocal I latina. Y por eso se da triptongo. Lo mismo ocurre con Paraguay, Gualeguay, bueno, no sé qué otra más hay, pero debe haber. Y vamos a la más controversial de todas, las que más problemas causa, que es la tilde en la vocal cerrada, cuando se forma hiato sobre todo. Con la palabra
palabra río, y acá ponemos entre paréntesis, igual que con todas aquellas palabras que se utiliza la tilde para romper el diptongo, como Sofía, Rocío, García. Las tres tienen tilde. Si yo le saco la tilde a Sofía, como es una vocal cerrada y una abierta, la I y la A, si no coloco la tilde, no se rompe el diptongo, no se puede separar, entonces sería Sofía. Lo mismo ocurriría con Rocío, sería Rocio. Y lo mismo ocurriría con García, sería Garcia, como dicen los ingleses cuando va un español a Estados Unidos o a Inglaterra, Garcia. El diptongo lo rompo con la tilde en la vocal cerrada. En los tres casos aquí justo se dio en la I. Sofía, Rocío, García. Bien. Esto quiere decir que se produce una excepción con respecto a las reglas de tildación. Si bien es un monosílabo, río, si no coloco la tilde, cambia el significado y se transforma en una palabra que refiere al verbo reír. Si no lleva tilde sería, como dijimos antes, rió. Él se rió, por ejemplo. Fíjense que reír también lleva tilde en la I. ¿Qué pasa ahí? Es reír. La tilde rompe el diptongo, si no sería reír, porque no se podría separar. A partir de esta particularidad, la palabra río pasa a ser polisílaba. En realidad sería bisílaba, pero bueno, se dice que cuando tiene más de una sílaba también se la puede mencionar como polisílaba. Y por la ubicación de la tilde se clasifica como palabra grave, y esa sería la excepción, porque las palabras graves son las que no terminan, llevan tilde, cuando no terminan en N, S o vocal. Río termina en vocal. Y es grave. ¿Por qué es grave? Porque utilicé una tilde para romper el diptongo y transformé la palabra en dos sílabas. Y como está tildada en la penúltima sílaba, se transforma en una palabra grave. Muy bien, eso es todo. Bien, estudiantes, aprendices y curiosos, esto ahora es práctica. Mucha práctica y prestar atención. Y cuando surgen dudas, recordar algunas de las reglas que hemos visto aquí, pero sobre todo, el tema de dominar los diptongos y los hiatos. Diptongos no aparecen mucho, pero hay que saber que existen y cómo los reconocemos. Esto nos ayuda a aprender a separar en sílabas y a utilizar mejor las tildes. Repito, parece a veces hasta tonto, pero sin embargo, si no se presta atención, produce un montón de problemas a nivel ortográfico. Recuerden que si surgen dudas, tienen los comentarios aquí abajo, cliquean allí, tipean la pregunta y será respondida a la brevedad. También, si quieren estar al día con todos los tutoriales y ser notificados cada vez que se baja un nuevo video, van al botón rojo, suscríbete, aprietan la campanita y automáticamente serán notificados. Por otro lado, si quieren tener el curso completo, con todas las clases que se han emitido en este canal, que son de gramática, ortografía, literatura, prácticas de lenguaje, las TIC y comunicación, van a la pestaña que está aquí arriba, cliquean allí y podrán elegir el video que más les apetezca o que más necesiten según el momento. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.